Hoy vamos a intentar explicar por qué la guerra potencial con Irán, a mi modo de ver, y luego nuestro invitado, que es una persona, un experto, me dirá si estoy bien o mal, por qué yo creo que es más importante que la guerra con Hamás. ¿Por qué podríamos estar viviendo un momento trascendental del siglo XXI? Y para ello contamos con Sami Eppel. Ustedes saben, es un periodista, analista venezolano, que además es hebreo o judío, y que conoce pues muy bien el tema, y además le estoy muy agradecido, como a todos los invitados que han estado llegando acá, que nos dé un respaldo, que su hecho yo lo interpreto como un respaldo a esta nueva andadura, como dicen los españoles. Así que gracias por estar aquí, de verdad. Gracias, Juan Manuel. Un gran placer verte en esta nueva etapa que va a ser muy exitosa. Pues te lo agradezco. Lástima que sea en un momento tan delicado. Y entonces yo no sé si ese enunciado que he hecho al principio de que esta guerra, lo que podría pasar en la próxima semana o en las próximas 2 semanas, es trascendental no solo para Israel, sino para el mundo occidental, y yo creo que para el mundo entero. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy siendo amarillo? Y además eso que digo también, de que es más importante que la batalla que se ha librado hasta ahora con Hamás y los otros grupos terroristas. Mira, no estás exagerando. Yo creo que nos está presentando la oportunidad de un quiebre de la historia. Algo que ocurre pocas veces en la vida de una nación, de un país, de un continente. Esto se presentó una vez, y yo lo relato de vez en cuando, con Bahía de Cochinos, cuando hubo la oportunidad de sacar a Fidel en aquel momento, y no se hizo. Y faltaba muy poquito y no se hizo. Luego, con la llegada de los ayatolas, que el presidente Jimmy Carter saca al Shah de Irán, que era el monarca de un país luminoso, de un país progresista, de un país económicamente solvente y gran aliado de los Estados Unidos, y lo saca y pone a este régimen oprobioso, terrible, misógino, que odia a las mujeres, que odia al mundo entero. Uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero ahora ocurre un quiebre histórico que puede ocurrir, que es que este conflicto armado, porque es un conflicto armado que se está dando en Irán y en Israel, pueden ser la oportunidad que se esperaba. No solamente que esperaba el mundo libre, sino que esperaba la propia gente de Irán. Porque hay que estar claro, Juan Manuel, la gente de Irán, más del 80% de los iraníes, no quieren a los ayatolas. No quieren. O sea, después de tener un país fantástico que tenían, ahora resulta que tienen un desastre. Vamos a ver imágenes de cómo era el Irán antes de 1979, cuando durante la administración Carter pues llegan al poder estos fanáticos. De alguna manera, aunque tú dirías, mira, una mujer intrusa, sin tener que estar tapado el pelo, que manejaban, que había un ambiente de modernidad, a pesar de que se trataba de una monarquía, que no había democracia, todo eso que sabemos, y eso cambió de mil maneras. Tú dirías, es un video de propaganda, no, es un video de la época que ahora adquiere un valor político asombroso, ¿no? Sí, mira, ahí tienes mujeres en traje de baño, y mujeres bikini, yendo a la universidad, atendiendo, haciendo un trabajo. O sea, era un país moderno, un país que miraba hacia adelante, y ahora es un país que mira hacia atrás, pero obligado. Entonces, estos son los grandes aliados, porque la gente piensa, Juan Manuel, que es que Israel en este conflicto, como Israel ha logrado localizar a dónde están los jefes militares, a dónde están los jefes de los misiles, los científicos que saben de las cosas nucleares, y cómo
qué maravilla de labor de inteligencia. ¿No son israelíes infiltrados en Irán? No son israelíes infiltrados en Irán. ¿Qué son? Puede haber uno que otro israelí infiltrado en Irán, pero por favor, tú infiltras un israelí en Irán y por más bueno que se disfrace, lo van a conseguir en 5 minutos, lo van a identificar. Ajá. Entonces, ¿quiénes son los que están haciendo el trabajo ahí de inteligencia para Israel? Son los iraníes. Es la disidencia iraní. Los disidentes de Irán son los que le están diciendo a Israel a dónde está la gente. O sea, ¿tan fuerte es la oposición al régimen de los ayatolás? Es fuertísima, es fuertísima. Es fuertísima. Bueno, a pesar de la represión, de la falta de libertades. Bueno, precisamente la represión y la falta de libertades es lo que te lleva a la resistencia. Entonces, muchas veces la resistencia es escondida. Es una resistencia que no se ve, porque no se permite. Primero, que no hay periodismo allá. Esto que estamos haciendo tú y yo hoy en Irán no se puede hacer. O sea, no hay información. Ellos manejan, por ejemplo, ahorita no hay internet. ¿Por qué? Porque el gobierno pasa la llave y no hay internet y nadie puede comunicarse. Entonces, el que no entienda que lo que está pasando en Irán es monumental, es histórico, es que no entiende la historia. La historia no nos va a perdonar a ninguno de nosotros, y mucho menos a los que manejan esto, por ejemplo, los presidentes de los países, etcétera, incluyendo el presidente de los Estados Unidos. La historia no lo va a perdonar si no se toma esta decisión que va a liberar. Porque la gente está pensando, no, es que aquí va a ocurrir un Vietnam, aquí vamos a tener que entrar y va a haber guerra de guerrilla. No, nada de eso va a ocurrir, señores. ¿Por qué? ¿Cuál diferencia hay entre Vietnam y el Irán de hoy? Bueno, porque en Vietnam los vietnamitas no querían a los Estados Unidos. No era que ellos querían ser parte de Estados Unidos. En cambio, en este caso, los iraníes, y ojo, hay 10 millones de iraníes afuera, de los cuales 2 millones viven en Estados Unidos. 2 millones de iraníes viven aquí en Estados Unidos. Muchos son parte de la oposición también. Son exiliados. Los exiliados, en su gran mayoría, son parte de la oposición. Han progresado, han hecho empresas, se han introducido en diferentes medios también. Y entonces ellos están peleando porque el mundo se dé cuenta, y es lo que estamos haciendo hoy aquí, de que el régimen de los ayatolás en Irán es una desgracia para el mundo. Es una vergüenza. Es un peligro también. Y bueno, el peligro ni hablar. O sea, están hablando de que una gente que lo que quiere, que son básicamente unos ideólogos de un islamofascismo radical. Lo que quieren es tener bombas atómicas y misiles para entregar las bombas atómicas. Por favor, señores, el peligro mundial es tremendo. O sea, si dejamos a esta gente ahí, la guerra atómica, la guerra nuclear va a venir algún día. Vamos para continuar con el análisis, un tanto ir a los hechos. Estaba mirando aquí el periódico El Mundo de España, que tiene en primera página que un misil iraní impactó el principal hospital del sur de Israel, donde de cierto modo, a pesar de eso, ha habido un milagro o una casualidad, ¿no? Sí, ciertamente, es una cuestión, yo digo, casi milagrosa, porque la ala del hospital donde impactó el misil era hace 2 semanas, era el ala infantil. Y por alguna razón, no sé cómo explicarlo porque no tengo el mismo hospital decidió quitar a los niños, a los infantes, a los pequeños, a los menores, de esa ala del hospital y mudarlos a otro lado. Y ahí es donde impacta el misil. Entonces se salva una cantidad de niños enorme. Entonces estamos hablando de algo que te lleva a la reflexión hasta del punto de vista filosófico, casi religioso. Creo que tenemos una declaración del propio Netanyahu delante del hospital. No hay una declaración, no entendía la instrucción que me está diciendo. Bueno,
lo importante es que tú dices, bueno, muchos misiles israelíes han caído en hospitales en la Franja de Gaza, por ejemplo, pero yo creo que hay una diferencia entre usar los hospitales y las escuelas como escudos humanos, que hasta donde tengo entendido no es lo que hace Israel. Ese no era un lugar que estaba siendo utilizado para esconder alguna base militar, ¿o sí? Mira, en Gaza sí. O sea, recordemos que Gaza, que es un territorio de 2 millones de personas, habían y hay 36 hospitales grandes. 36. Ni siquiera en la zona acá del sur de la Florida, con 4 millones de habitantes, no tenemos 36 grandes hospitales. ¿Por qué los hay allá? Bueno, porque venía una ONG alemana y construía un hospital, el hospital alemán. Y venía otro y construía el hospital europeo. Y el otro el hospital saudita. Y así fueron 36 hospitales fueron construidos. Y resulta que cuando se construían los hospitales, porque supuestamente era la manera de ayudar a los palestinos, los que controlaban toda la construcción era Hamás. Y Hamás construía debajo de esos edificios sótanos enteros donde ellos montaban sus centros de control y de operaciones. Entonces, cuando Israel ha tenido que hacer incursiones básicamente quirúrgicas en esos hospitales para no dañar los hospitales. Obviamente, cuando le lanza una bomba a la calle, que fue en el último hospital, el hospital europeo, donde mataron a Sinwar, al hermano de Sinwar, al segundo, resulta que era un túnel que estaba en la calle al lado del hospital. El túnel se comunicaba con el hospital. Pero el hospital israelí es un hospital regular, hasta donde yo tengo entendido. Es un hospital. No es un hospital que sirve de fachada, pregunto. No. Okay. Ahí no había ningún tipo de instalación militar en ningún sitio cercano ni lejano. Okay. Era simplemente en medio de una ciudad. Esa ha sido una de las noticias del día. Otra de las noticias que no es exactamente del día, sino que ha venido sucediendo en los últimos días, es el movimiento aéreo y marítimo de los Estados Unidos. El presidente dijo que necesita 2 semanas para tomar una decisión. ¿Por qué necesita 2 semanas el presidente para tomar una decisión si el problema está ahí? Mira, yo creo que él necesita las 2 semanas o piensa que necesita las 2 semanas porque sus asesores, más que todos los asesores militares, en los que él confía hasta cierto punto, no estoy seguro que confía absolutamente, le dicen, nosotros cuando hagamos algo, cuando empecemos una operación, tenemos que tener todo controlado. Señores, en una operación de este tipo no hay por qué tener todo controlado. Además, que como dijimos antes, esto no es Vietnam. Esto no es que nos vamos a conseguir francotiradores y gente por todas partes. Además que nadie está hablando de poner soldados americanos en territorio iraní. No. ¿Y no será porque faltan 2 días para que el portaaviones llegue? Bueno, obviamente y además lo que se prepara. Sí, el Carl Vinson estaba en el Pacífico, pasó ayer por los estrechos de Malaca y le faltan un par de días, a lo mejor 3 días para llegar a la estación de combate en el sur del mar Arábigo. Y bueno, a lo mejor eso es parte de lo que están esperando. Pero yo entiendo que hay que tener una gran precaución. Los militares no quieren que los agarren de sorpresa tampoco. Pero Israel ha hecho un trabajo espectacular para lograr esto. No se debe permitir que este trabajo de rebajar la capacidad militar de Irán a tal punto de que Irán está prácticamente indefenso en ciertas cosas, que los bombarderos americanos, si es que son necesarios, pueden volar. Israel está volando no solamente los F-35,
los que tú ves volando sobre Teherán son los F-15, que son aviones que no son furtivos, son aviones normales. El radar los puede ver. Y sin embargo, ¿y eso por qué? Porque la defensa iraní es mala, las antiaéreas son malas, no, porque hay una complicidad dentro de... No, porque las antiaéreas han sido neutralizadas. Ah, ok. Entonces, al neutralizar la defensa aérea, entonces simplemente tú tienes el espacio aéreo abierto. Entonces, Estados Unidos también lo tiene. Cuando usted me dice que la mayoría de los infiltrados o espías que trabajan para Israel dentro de Irán son iraníes, me está diciendo que esa fábrica de drones que existía en territorio iraní no es hecha por los propios iraníes en combinación con el ejército de Israel, o ¿cómo es posible eso? Mira, recordemos que en el año 18, Ajá. 2018, Israel consiguió, creo que eran algo así como 24,000 páginas de documentación sobre el proyecto nuclear iraní. Y se lo explicó al mundo. Netanyahu hizo todo se lo explicó, aquí está. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Eso se consigue porque en sitios súper secretos un israelí se metió y se robó unos documentos. No, eso fue porque iraníes que no están de acuerdo con el que Irán se convierta en un país nuclear que pueda atacar no solamente a sus vecinos, sino a otros, porque está construyendo misiles balísticos intercontinentales. No son misiles balísticos para llegar ahí a 200, 300 kilómetros. No, son misiles que hoy en día pueden llegar a Europa. Entonces, esa misma gente, esos mismos iraníes patriotas de verdad, le entregaron la información a Israel. Le dijeron, mira, aquí está. Aquí está lo que está ocurriendo aquí. Muéstrenos al mundo, para que el mundo sepa. Y uno pensó en su momento, estamos hablando hace 6, 7 años atrás, que el mundo se iba a dar cuenta y decir, bueno, esto no puede ser. Y no se hizo nada. Y se permitió que Irán continuase progresando con su programa nuclear y misilístico. Señores, no, es como si le diéramos a un loco una granada de mano activada y lo soltásemos en un centro comercial aquí en Miami. Entonces, eso no se puede hacer, ¿verdad? Bueno, igual no se puede hacer dándole armas nucleares a un grupo terrorista, porque es lo que son. Siempre hablamos de grupos terroristas, hay gobiernos terroristas, hay estados terroristas, y no solo porque estén en la lista que patrocina el terrorismo, sino porque los hay. Ahora, si todo está tan claro, ¿por qué encontramos oposición dentro de los propios republicanos? Bueno, porque hay gente que está confundida. Hay gente, no todo el mundo entiende, Juan Manuel, que las oportunidades históricas son únicas. Igual que le pasó al presidente Kennedy con la Bahía de Cochinos. O sea, eso estaba listo para salir de Fidel. ¿Y qué pasó? Bueno, asesores del propio que lo convencieron de que, bueno, mira, no es conveniente, es peligroso, es esto. Y mira dónde estamos. 60 años de desastre en Latinoamérica y en Cuba ni hablar. Entonces, las oportunidades históricas se presentan muy pocas veces en la vida de una persona, a veces nunca, pero en este caso se está presentando, señores, y si no se toma, ahora, que puedan haber personas que están preocupadas, que dicen, no, es que nos vamos a involucrar en una guerra. No, señores, aquí no estamos hablando de involucrarse en ninguna guerra, aquí estamos hablando de un toque final. El desgaste militar ya lo hizo Israel. O sea, y si Israel hizo este desgaste militar, no lo hizo solamente por cuenta propia. Lo hizo porque era supervivencia para Israel. Pero estoy seguro, y muchos de ustedes deben coincidir conmigo, en que los Estados Unidos sabían exactamente cuáles eran los planes. Ahora, un asesor militar israelí, lo dijimos ayer o antes de ayer acá, dijo que Israel se estaba quedando por la cantidad de ataques masivos,
sin poder defenderse con la eficiencia que lo han hecho siempre. Mi pregunta es si este golpe en el hospital es una prueba de que están apostando a dejarle sin defensas aéreas. Mira, ciertamente, o sea, si tú, es una de las estrategias de este régimen iraní, de decir, bueno, ¿qué es lo que tenían ellos originalmente con Hezbollah en el Líbano? Que Hezbollah en el Líbano tenía 20.000 misiles preparados. Y Israel logró evitar este desastre. Ahora, Irán tiene miles de misiles y dicen, bueno, vamos a lanzarlos. Y entonces Israel no va a tener la capacidad de defenderse porque los misiles antimisiles también tienen un límite. Entonces, aquí hay otro aspecto del punto de vista militar. Irán tiene la capacidad de fabricar 300 misiles intercontinentales al mes. Tienen fábricas enormes. Vemos las fábricas de cuestiones nucleares, etcétera, y pensamos que eso es todo lo que hay. No, señores, las grandes fábricas en Irán son las fábricas de drones y las fábricas de misiles. Son gigantescas. Y esas fábricas pueden fabricar 300 misiles intercontinentales. Eso quiere decir que si tú dejas 5 años de fabricación, van a tener 10.000 misiles intercontinentales. Estados Unidos no tiene 10.000 misiles intercontinentales. No los tiene Rusia, no los tiene China. Los va a tener Irán. Se los vamos a permitir que un régimen terrorista, que un régimen criminal tenga ese armamento. ¿Para qué? Entonces, no hay que preocuparse, señores. No es el momento de preocupación, es el momento de las acciones. Hablando de acciones, mañana se van a reunir los cancilleres de Europa. ¿Qué le dice a usted su conocimiento y su instinto que los europeos, parte de la OTAN, la mayoría, van a dejar que Estados Unidos e Israel se las arreglen solas o van a sentirse presionados por las grandes migraciones que tienen cada uno de los países? 5 millones de turcos en Alemania, millones de argelinos en Francia, en Inglaterra, que no lo estoy diciendo de manera discriminatoria, pero que ejercen, yo he estado allí, lo he visto, una presión política sin duda, y en las calles salen a manifestarse. ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Se suma o se pasa con ficha, como decimos en cubano? Mira, a los europeos... España, por ejemplo, que tiene un discurso antisemita. Bueno, España ni hablar. O sea, el gobierno socialista de España. El gobierno socialista de España, de Pedro Sánchez, es una vergüenza. Es una vergüenza no solamente para el mundo libre, sino para los mismos españoles, que se sienten avergonzados de estas barbaridades que pasan en España. Pero a nivel del continente europeo, mira, Europa no le queda más remedio. Ya los cancilleres del grupo de G7 dijeron que Israel tenía el derecho a la defensa. Sí, pero eso, como diciendo, bueno, arréglensela ustedes. Es bueno, un paso, ¿le parece un paso que por lo menos no se opongan? No, ellos no se van a oponer. No. Porque ¿Pero ellos van a intervenir? No, porque no, el único que tiene cómo intervenir militarmente en la zona es Inglaterra, que es el único que tiene. Francia tiene un par de fragatas en la zona también. Polonia. Pero bueno, Polonia no desde el punto de vista marítimo pero Polonia ha creando un ejército importante. No, Polonia tiene ejército. Porque tiene ahí el tema de Ucrania pegado. Bueno, lo que pueden hacer estos países es si en algún momento ocurre lo que debería de ocurrir en Irán y es necesario una fuerza de paz que no debería ser necesaria, porque el mismo pueblo iraní se va a volcar hacia la libertad y no creo que vaya a haber ningún problema ahí, pero ellos podrían sumarse. Y hablando del tema de la fuerza de paz, yo quisiera que nos recordáramos, porque mucha gente dice, bueno, pero es que no hay guerra. No, señores. Irán le declaró la guerra a los Estados Unidos en el año 1979. Hace 47 años, cuando secuestró a los diplomáticos estadounidenses. Los diplomáticos los secuestró durante 444 días. Y después en el año 83, en Beirut, los Marines, los casi 400 Marines que murieron asesinados en las barracas en Beirut, ¿quién lo hizo? Lo hizo Irán. Irán ya ha matado soldados americanos, pero
en cantidades enormes. Pero el ciudadano norteamericano es cada día más apático a la guerra. La idea de intervenir militarmente, de Estados Unidos no es el policía del mundo, está muy arraigada, y yo creo que Trump no solo lo tiene claro, él, hay gente que se va a reír, pero yo digo, Trump es un pacifista. Hacía rato que no había un presidente tan pacifista, que prefiere la negociación, que aprieta pero te da la oportunidad. Eso es bueno, pero no tiene un lado también peligroso. Mira, ciertamente es bueno que Trump sea un pacifista. Yo estoy de acuerdo en ser un pacifista. Todos debemos ser pacifistas, pero eso no quiere decir que seamos pacíficos mientras vienen a matar a nuestras familias, a nuestros hijos, y decir, no, yo soy un pacifista. Con eso no vas a evitar la tragedia. Entonces, y Trump está claro en esto. Además que tenemos que estar también claro en que muchas veces la paz viene a través de la guerra. Uh-huh. Ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando mucha gente pensó que el mundo se acababa, porque esto era el fin del mundo, una guerra mundial. Y mira en qué terminó. En dos de las grandes democracias del mundo, que habían sido terribles tiranías, como la japonesa y la alemana, terminaron siendo países democráticos y libres. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿Se puede instaurar la democracia? Esa es otra pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Países donde siempre hablo de que hay varias corrientes fundamentales. Una corriente estructuralista que dice que para que haya democracia en un país basta tener las estructuras sociales, jurídicas y armarlas bien. Y hay quienes dicen que eso no es cierto, que serían los culturalistas, que creen que tiene que haber en el pueblo una cultura de la democracia, que no es posible instaurar la democracia si la población ni la entiende ni la quiere, o hay cosas que se interponen entre la democracia y el individuo, como son el fanatismo, la religión malentendida, la ideología extremista de cualquier clase. Apostar por la democracia en Irán no podría ser una fantasía. Mira, no, porque si vamos al caso de, por ejemplo, de Japón, Japón nunca tuvo democracia. Japón era un país donde el emperador Hirohito. En aquel momento de la Segunda Guerra Mundial. Él era como un dios y era una dinastía. Entonces, era omnipotente. Entonces, no había concepción. Podríamos decir que la mentalidad japonesa no estaba lista para la democracia. No estaba lista. Y sin embargo, esa mentalidad cambió. Hoy en día, aquí en Estados Unidos... Siguen teniendo una familia imperial. Sí. Pero como la reina de Inglaterra, ¿no? Correcto. Pero hoy aquí en Estados Unidos vive Reza Pahlavi, el hijo del Shah de Irán. Y él ya lo dijo. Él es jefe de la oposición, vive en Washington. Y él lo dijo, de la oposición iraní me refiero. Y él ya lo dijo, que él va a establecer una democracia modelo en Irán. Bueno, hay que creerle. Están las monarquías constitucionales, ¿no? Sí, claro que sí. Que han funcionado. Los republicanos, en España ser republicano es estar a favor de la república. La guerra del 36 al 39, la guerra civil marcó más todavía esa diferencia. Cree que hay que eliminar por completo la monarquía. Hay muchos españoles que piensan que la monarquía mantiene al Estado unido, ¿no? Ante tantos peligros, independentismo, terrorismo, etcétera. Yo instintivamente la monarquía me parece, pero si fuera español votaría por una monarquía constitucional. Si fuera británico creo que también tienen juegan un rol. Es que el tema de las monarquías absolutas solo existen en pocos países hoy en día. Existen en países islámicos, existen en países africanos, pero no existen en el resto del mundo. En el resto del mundo, en el mundo libre me refiero, cuando hay una monarquía, es una monarquía constitucional, porque la monarquía es simplemente un símbolo del Estado, de la estabilidad del Estado. Entonces, no hay que
que preocuparse, digamos, por ese tema en el aspecto iraní. El Reza Pahlavi, el hijo de Reza Pahlavi, el hijo del Shah de Irán, del Shah de Irán, que vive acá, que es un hombre estudiado, un hombre que ha trabajado todo este tiempo por la liberación de su pueblo, merece una oportunidad. Y él no está pensando en ser una monarquía absoluta, una monarquía como la de su padre. Él está pensando en una monarquía Esperemos que no. constitucional. El canciller del Reino Unido acaba de decir que existe una ventana para una solución pacífica, hablando de cuál iba a ser la posición de Europa. ¿Qué sería una solución pacífica? Es mi pregunta, porque o una solución diplomática fue el término exactamente que él usó. ¿La diplomacia es un medio o es un fin? Es como cuando Obama creía que al restablecer relaciones diplomáticas con Cuba había solucionado el problema, ¿no? Entonces, ahí va, ¿es un medio o es un fin? Mira, no hay manera de negociar algo con alguien que no cree en la negociación. Porque los iraníes ven en la negociación el ganar tiempo para su propósito. No ven la negociación como una forma de solucionar el problema. A ellos no les interesa solucionar el problema. Ellos quieren seguir armando su bomba nuclear y sus misiles para entregar esa bomba nuclear. Es todo el proyecto de ellos. Ahora, Europa se lo ha permitido, Estados Unidos se lo ha permitido, el mundo se lo ha permitido, porque en el año 2005, lo que pasa es que tenemos poca memoria muchas veces, en el año 2005 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo una resolución obligatoria, unánime, obligando a Irán a detener su proyecto nuclear. 2005, hace 20 años. Y en esa votación votaron China y Rusia. Todos estaban de acuerdo. Entonces, era clarito lo que estaba. Todavía hace 20 años, el mundo entero estaba claro qué es lo que quería hacer Irán, qué es lo que querían hacer los ayatolas con este proyecto nuclear misilístico. Bueno, no ha pasado. Entonces, negociaciones, sanciones, le quito las sanciones, vuelvo a hacer esto, vuelvo a negociar. ¿Y para qué? No se ha logrado. Y otra negociación ahora. Uno dice, bueno, ahora quieren negociar. Bueno, claro, ¿cómo no van a querer negociar si están, como dice, de rodillas? No, y también las dictaduras tienen un truco que repiten, y me asombra que les siga funcionando y que lo repiten, que es, estamos discutiendo que hay una lucha por restablecerla o por establecer la democracia, sea en Cuba, en Irán, en China, donde sea, y crean un conflicto. Para que de repente el tema no sea la democracia, sino la solución de ese conflicto, incluso tienen una estrategia de complica el conflicto para que no quede más remedio que solucionar ese conflicto. Y yo creo que Irán, como todas las dictaduras, está haciendo ese truco. O sea, de alguna manera eleva la temperatura, asusta a las personas y te dicen, mira, vamos a solucionar el conflicto. El tema de la democracia en Irán es un tema secundario, ese no es el importante. Lo vemos en Venezuela, ¿no? que está tratando de crear ese conflicto fronterizo para trasladar, y el caso de Cuba. No sé, es un análisis que hago que parte más bien de observar la realidad a lo largo de los años. Entonces, ahí viene la posición europea, ¿no? Hay una salida diplomática. Mi pregunta es si Trump cree en ella, si el plazo que está pidiendo es para buscar esa salida o el plazo es porque ayer decían que la decisión estaba tomada. Mira, yo creo lo dijo Wall Street Journal. Yo creo que la decisión está tomada. Lo que pasa es que no está implementada. Ahora, claro, esa decisión puede ser no implementada, porque si el presidente, que es la autoridad final en esto, dice que no, o lo convencen que no. Pero regresamos otra vez
Cao, a la situación de la conciencia histórica. El presidente Trump, yo no sé si me está escuchando, no lo creo. Trump escucha el programa. Escucha el programa, bueno, ok. Por lo menos hemos dicho cosas. En la radio siempre teníamos esa broma de que, mira, Trump dijo hoy lo que nosotros habíamos dicho hace 3 días. Entonces vamos a referirnos al presidente, si no es por Trump, favor. hay alguien de los cubanos que están en su entorno Exacto, que le dice, a Sammy Eppel dijo ayer. A Marco Rubio, por favor, hágale entender al presidente que las oportunidades históricas se presentan solamente una vez en la vida, si acaso. A veces son cuestiones generacionales. Entonces, no permita que esta situación, que se la han entregado prácticamente en bandeja de plata, porque el desgaste ¿Pero qué militar... gana Estados Unidos con meterse en ese problema? El desgaste militar ya lo hizo Israel. ¿Pero qué gana Estados Unidos? ¿Qué es lo que se va a preguntar el ciudadano medio norteamericano? ¿Qué ganamos con meternos en ese enredo? Bueno, se gana por reconstituir la zona del Medio Oriente, que siempre ha sido una zona de conflicto. ¿Por qué Estados Unidos tiene 40.000 efectivos militares estacionados en el Golfo Pérsico? ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener 40.000 allá, tener una base naval, 2 bases aéreas? ¿Por qué? Si Trump cae el régimen de los ayatolás en Irán, ¿se soluciona ese problema? Se soluciona, ¿Sí? Porque al no haber el conflicto, porque ¿para qué está esa gente ahí? Y el conflicto árabe, estos son persas, siempre lo destaco, el conflicto palestino. Mira, cuando estaba el Shah de Irán, ajá, y no es porque yo sea un fanático de él, ni mucho menos, porque yo en esa época yo era un muchacho, pero no había el conflicto, señores. O sea, tratemos de ir un poco hacia atrás y revisar la historia y darnos cuenta de que había una época en el Medio Oriente donde no había conflicto. No había conflicto. O sea, esa idea que tenemos de que esa siempre ha sido una zona belicosa, ¿no es verdad? No es cierto. No es cierto. Yo me recuerdo... Cuando nosotros miramos, esa gente siempre está enfajada ahí, no vamos a solucionarlo Irán, desde la ignorancia, digo. Irán le vendía el petróleo de Israel. Ajá. Llegaba de Irán. Irán le vendía petróleo a Israel. Era el proveedor de petróleo, era Irán. Un país musulmán, era el que le proveía. ¿Por qué, si de verdad hay una intención de derrocar al régimen de los ayatolás, no han tocado el petróleo? Porque no se quiere molestar a China. Esto ya tiene que ver con China. Porque el petróleo iraní, que Irán tiene la capacidad de exportar hasta 3 millones de barriles, pero con las sanciones lo que puede exportar es 1.3 millones de barriles. 1 millón de esos barriles van para China. Y entonces no se ha atacado las instalaciones petroleras como para decirle a China, quédate tranquila, el petróleo que tú recibes ahora está ahí y lo vas a seguir recibiendo. Sí, eso no ha cambiado. Para aclarar, China, a pesar de ser uno de los países más grandes del mundo y tener un enorme territorio, hasta ahora no se ha encontrado que tenga yacimientos de petróleo importantes. O sea, China es muy dependiente energéticamente del resto del mundo, al menos en petróleo, ¿no? Ciertamente, es el mayor consumidor de carbón del mundo también, porque muchas de las plantas eléctricas de ellos son con carbón. China está construyendo algo que el mundo debería de entender también. China está construyendo hoy en día 20 centrales nucleares para la producción de energía. Nucleares. No para construir bombas atómicas, para generar energía. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ellos no pueden seguir dependiendo de otros países que pueden estar desestabilizados, etc. Pero hoy en día China recibe la mayor parte de su petróleo de Rusia, que a Rusia le conviene porque tiene sanciones, entonces le manda a China. Y ahorita los precios, a Rusia le conviene porque los precios se dispararon hacia arriba con el tema del conflicto. Pero el Medio Oriente sigue siendo importante para el mundo desde el punto de vista energético. ¿Y es cierto que Arabia Saudita estaría lista para llenar el vacío que podría dejar el petróleo de Irán? Y luego la segunda pregunta es, ¿todo esto va a hacer que suba la gasolina aquí?
Mira, ¿Cuánto petróleo iraní consume Estados Unidos? No creo que ninguno, ¿o sí? No. Estados Unidos... Porque ya no se sabe las vueltas que da un barco de petróleo en el mundo, ¿no? El único sitio donde se importa petróleo en Estados Unidos es en Canadá. Perdón, en California. California importa petróleo que viene de otros países, mientras desde los Estados Unidos se exporta petróleo hacia otras partes. ¿Por qué California? Bueno, porque California no permite extracción. Que lleguen los barcos con petróleo de Estados, porque hay una ley que los barcos de cabotaje en Estados Unidos que van de un puerto americano a otro tienen que ser barcos americanos con tripulación americana. No puede ser un barco de afuera, extranjero, que sea el que haga el trabajo de cabotaje. Entonces complica la operación. Entonces la única manera de llevar el petróleo, digamos, de Texas a California es por vía de una tubería, de un oleoducto, pero los ambientalistas no lo permiten. Entonces no hay oleoductos que le lleven combustible a California. Entonces, y están cerrando las refinerías de lo que tenían también, porque ellos tienen petróleo offshore. Hay petróleo en California fuera de California. También lo están cerrando, porque todo el tema... Además, toda esa cosa, que me disculpen, yo soy de los que cree que hay que cuidar el planeta y todo, pero hay una gran parte del discurso ecologista que es muy hipócrita, ¿no? Porque entonces no te permiten, no quieren que se realice extracción de petróleo en los Estados Unidos porque contamina el ambiente, pero se compra entonces combustible de otros países donde las normas de protección ambiental son muy pobres o incluso nulas. Ahí hay una hipocresía muy interesada también, hay mucho dinero de por medio en todo esto. Mira, siempre ha sido uno de los grandes, de los grandes problemas de cuando las ideologías se dirigen hacia tratar de solucionar ideológicamente problemas reales. Entonces tú no puedes solucionar un problema real basado en una ideología. El problema real se soluciona con acciones reales. O sea, no puedes decir, bueno, es que no puedes poner una tubería, o no puedes hacer un canal, o no puedes hacer perforar un pozo de petróleo. Señores, entonces, ¿de dónde vas a sacar la energía si la necesitas? Tienes que sacarla de donde tú puedas. Entonces dicen, bueno, vamos a ir a la energía nuclear. Ah, no. En California, ni hablar de energía nuclear. No, y Nadie quiere eso. También hay protestas contra los molinos de viento porque afean el ambiente estéticamente. Molestan a los pájaros. O sea, ¿entiendes? Entonces, señores... regresamos al Paleolítico. Exacto. O sea, bueno, en el Paleolítico quemaban bosques para propósitos de todo tipo. Mira, si quieren ver el Paleolítico en vivo, hoy en día, que vayan a Cuba y Venezuela. No, vayan a Haití. Vayan a Haití. Tú ves la frontera entre Haití y República Dominicana. Se ve en el satélite. Y tú la ves, parece que le hubieran hecho una raya verde de este lado y marrón del otro lado, del lado de Haití. ¿Por qué? Porque en Haití han cortado los bosques. Porque al no haber suficiente energía para que la gente pudiese cocinar y hacer lo que tiene que hacer con él, entonces han cortado los bosques. Y entonces, ¿qué pasa? Un desastre ecológico fantástico. ¿Y de qué sirvió? Bueno, ahí está. Usted ha tocado un tema fundamental y yo quisiera irme a una breve pausa y antes de irme, que es la mentira de la izquierda, hipócrita también, donde supuestamente la culpa fundamental de la contaminación y del daño ecológico la tiene el desarrollo. Es una idea antidesarrollista que con el ejemplo que usted acaba de poner se desmiente, se podrían poner más. La pobreza destruye el ambiente más que el desarrollo. La pobreza, la miseria, porque además generalmente pobreza, miseria, dictaduras, falta de democracia van de la mano. Entonces, por supuesto, gobiernos autoritarios que no pueden ser controlados por la sociedad civil hacen lo que les da la gana, como es el caso de Cuba con el Parque Almendares, como es el caso de Cuba, que es el que más conozco,
con la bahía de La Habana, como es el caso que viví yo cuando cae el muro de Berlín. Soy de los primeros periodistas que llegan a la ciudad de Halle, por ejemplo, que donde había una mina de carbón al descubierto. Y cuando el viento venía, ese polvo de carbón viajaba, la contaminación era terrible. No había ninguno de los movimientos ecologistas de izquierda en el mundo que hubiese levantado su voz por o en contra de la contaminación que el gobierno de la RDA, de la República Democrática Alemana, que era el gobierno comunista, habían hecho desastres. Los rusos desviaron aquel famoso proyecto del Baikal Amur, del río al lago, desviaron ríos, desecaron, destruyeron, y nadie se quejó, porque tiene un matiz ideológico también. Y yo todos los días me empeño en descubrir detrás de cada conflicto, pues, dónde está posicionada la ideología. Es la nueva religión desde hace 200, 300 años, la ideología, y lo está marcando todo. ¿Por qué la mayoría de la izquierda es antisemita? Eso es una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué Chávez decía las estupideces que dice? ¿Por qué Maduro dice las imbecilidades esas de que Cristo era un niño palestino de la intifada? ¿Por qué vemos a Díaz-Canel disfrazado de terrorista de Hamas, ¿no? ¿Por qué vemos aquí a los comunyangas, como le dicen, ¿no?, a los comunistas agitando en las universidades? Hay que hacerse esas y otras preguntas. Y Sammy Apple, qué gusto tenerte acá. Muchísimas Vamos gracias. A ver qué pasa. Sí, señor. Estas 2 semanas serán claves. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que se trata de un momento, de una oportunidad trascendental para estabilizar una región que sí, seguirá dando problemas, pero no con la envergadura detrás de... O sea, Irán está, para concluir, detrás de Hamas, detrás de Hezbollah, detrás de los hutíes, detrás de... Y además abiertamente de esa consigna terrible de que hay que ir desde el Mediterráneo hasta el río, que significa barrer a Israel, sacarlo del mapa. Es una cosa terrible.